Todos se rieron cuando compró un yate oxidado en tierra, pero lo que construyó en su interior lo cambió todo. Mira hasta el final y descubre cómo un barco naufragado se convirtió en un símbolo de esperanza. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? El portón chirrió con un gemido metálico que parecía más propio de una novela que de la vida real. El sonido se prolongó en el aire frío de la mañana, como si las bisagras oxidadas se resistieran a dejarle salir, como si la cárcel misma se negara a soltar a aquel hombre que durante más de 20 años había caminado los mismos pasillos, respirado el mismo polvo y dormido bajo el mismo techo húmedo. Dio un paso hacia adelante y la luz del amanecer lo cegó por un instante. El aire fresco le quemó la garganta, un aire impregnado de rocío sobre el asfalto y del humo lejano de un camión que acababa de pasar. Se detuvo, inmóvil, como si el mundo que lo esperaba más allá de los barrotes pudiera derribarlo con solo su peso. En la mano apretaba con fuerza una bolsa de plástico barata, la única posesión que le permitieron llevar consigo al salir. Dentro de esa bolsa había fragmentos de una vida que ya no existía, unas botas viejas con suelas resquebrajadas, unas cartas que nunca recibieron respuesta y una fotografía tan descolorida que los rostros apenas se distinguían. Pasó el pulgar por el borde de esa foto, como si pudiera acariciar los recuerdos que ya se habían deshecho en la memoria. El guardia que lo acompañaba le dedicó un gesto ambiguo, mitad formal, mitad indiferente, y el portón se cerró a su espalda con un golpe seco. El estruendo resonó en sus oídos como una sentencia final. Ese lugar que lo había devorado durante media vida ya no lo reclamaba, pero el mundo al otro lado tampoco parecía quererlo. Avanzó con pasos torpes, el cuerpo rígido por los años de rutina repetida, los músculos entrenados para el encierro y no para la libertad. Cada paso sobre la acera desigual le resultaba extraño, como si la tierra misma hubiera cambiado en su ausencia. Los coches pasaban veloces, conducidos por gente que iba a trabajos, a hogares, a familias. Nadie se detenía a mirarlo, pero él sentía de todos modos la marca invisible que llevaba encima, el estigma que no se borraba con un papel de libertad condicional. Los recuerdos le llegaron a golpes. La sala del tribunal repleta de murmullos, la voz del fiscal cargada de acusación, los jurados que evitaban mirarle a los ojos, el martillo del juez cayendo como un disparo, el llanto ahogado de su madre hundiendo el rostro en las manos. Ella había sido su consuelo en los primeros años, visitándolo fielmente cada mes. Sus manos olían a crema de lavanda y él se aferraba a ese aroma como a un salvavidas. Pero las visitas fueron espaciándose a medida que la salud de ella se quebraba, hasta que un día el alcaide le comunicó en voz baja que había muerto. El mundo se la había llevado mientras él permanecía tras las rejas, y el dolor se había instalado en su pecho como una piedra fría e inamovible. Ahora de pie junto a la carretera, intentaba respirar hondo, pero la libertad le sabía amarga. Había sido arrojado de nuevo a una sociedad que no tenía lugar para él, a un mundo que había seguido adelante mientras él quedaba suspendido en el tiempo. Las calles que conocía ya no eran las mismas. Donde antes había tienditas y cafeterías modestas, ahora se levantaban comercios de cristal y restaurantes de cadena. La gente caminaba deprisa, con auriculares en los oídos y pantallas luminosas en las manos. Él era un relicario del pasado, un hombre varado en un presente que no lo reconocía, y cada mirada fugaz que se demoraba sobre él le recordaba que llevaba encima una marca invisible que nadie perdonaría jamás. El Estado le había dado unas pocas monedas, apenas lo suficiente para sobrevivir una semana si estiraba cada centavo. Guardaba ese dinero en el bolsillo como un niño que esconde su tesoro, temeroso de gastarlo, temeroso de perder la mínima seguridad que representaba. El hambre le apretaba el estómago, pero el miedo a quedarse sin nada era más fuerte. Entró en una cafetería de luces cálidas y pizarras con menús dibujados en tiza. Apenas cruzó la puerta, las conversaciones bajaron de tono, las miradas se giraron hacia él con curiosidad y recelo. Pidió un café, y aunque la muchacha de la caja no dijo nada, su gesto se endureció y la fila de clientes pareció apartarse. Las monedas tintinearon cuando las depositó sobre el mostrador.
Ella empujó el vaso hacia él con una cortesía forzada, y él lo tomó, saliendo de inmediato. El calor del vaso le ardía en la mano como un recordatorio de que no pertenecía allí. Deambuló durante horas, buscando reconocer alguna esquina, alguna calle, algún rincón que le resultara familiar. El barrio en que había crecido ya no existía. La casa de su hermana, donde una vez jugaban sus sobrinos, había sido demolida para construir un bloque de apartamentos modernos. Tocó puertas en direcciones que recordaba, pero nadie respondió. No le sorprendía. El tiempo lo había borrado de sus vidas y quizás agradecían esa ausencia. ¿Quién querría a un hombre recién salido de prisión tocando a su puerta? Cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte, se encontró cerca de los muelles, allí donde la ciudad cedía su lugar al óxido y al silencio. Los almacenes abandonados mostraban ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. El aire estaba impregnado de sal y de aceite, un olor que se pegaba a la piel. Se sentó en un banco astillado y observó el vaivén de las olas contra los pilotes, el ritmo constante y distante. El mar no lo juzgaba. El mar no se preocupaba de quién era ni de lo que había hecho o dejado de hacer. Escuchó su murmullo durante largo rato, dejando que la soledad se instalara aún más hondo en sus huesos. ¿Qué debía hacer ahora? Tenía 45 años, sin familia que lo esperara, sin techo, con un historial que cerraría todas las puertas. Recordó al oficial de libertad condicional que le dio instrucciones mecánicamente. Un papel con una dirección, unos plazos para reportarse. Todo parecía burocracia hueca. La verdad era otra. Era un hombre sin ancla, arrojado al mar del mundo moderno, sin brújula ni timón. La noche llegó rápido, trayendo consigo el frío de la primavera temprana. Caminó hasta que las piernas le temblaron, hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en líneas borrosas, hasta que la respiración le ardía en la garganta. Pasó frente a refugios donde hombres encorvados hacían fila en abrigos raídos, los rostros marcados por la misma desesperanza que él sentía. Podría haberse unido a ellos, pero algo dentro de sí se resistía. No quería ser tragado por esa multitud esa noche. Siguió caminando, más allá del ruido, hasta que la luz de neón de la ciudad quedó atrás. Al final, se detuvo en un viejo solar industrial, donde las vallas se inclinaban y las malas hierbas crecían entre las grietas del cemento. Y allí, algo llamó su atención, la curva de un casco de barco descansando en tierra firme. La visión era absurda, casi onírica. Un barco diseñado para navegar, abandonado en tierra, la pintura descascarada en tiras, el nombre borrado por el sol y la lluvia. Se alzaba en silencio sobre soportes oxidados, un vestigio olvidado. Sintió un extraño tirón en el pecho, como si aquella nave reflejara su propia existencia. Construida para surcar mares, condenada a oxidarse en el abandono. Se quedó observándola mucho tiempo, olvidando el frío y el cansancio. La embarcación no tenía sentido en ese lugar, pero seguía erguida, resistiendo. Se sorprendió al escuchar su propia voz susurrando en la soledad. El eco le devolvió el sonido y lo hizo estremecerse. Había algo en ese barco que lo llamaba, algo que no sabía nombrar, pero intuía. Igual que él había sido arrojado a una tierra que no lo quería, esa nave había sido condenada a la quietud. Y quizás, solo quizás, ambos merecían otra oportunidad. Con ese pensamiento clavado en el corazón, continuó su camino en la penumbra. No sabía aún lo que haría, pero al menos había encontrado una imagen, un símbolo que le devolvía una chispa de propósito. La cárcel había cerrado sus puertas tras él, pero la vida, de manera extraña y silenciosa, le estaba abriendo otra, en forma de barco varado en la tierra. Y mientras la ciudad dormía bajo el resplandor lejano, él comprendió que esa visión marcaría el rumbo de los días que estaban por venir. Apenas durmió aquella noche. El frío le atravesaba los huesos mientras se refugiaba en portales abandonados, en bancos de piedra donde la humedad se filtraba hasta la médula. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la silueta de aquel barco inmóvil sobre sus soportes oxidados, tan desubicado en medio de aquel terreno baldío, y sin embargo, tan firme en su resistencia. Cuando por fin el alba empezó a clarear, el recuerdo del casco curvado seguía latiendo en su mente como una llamada silenciosa. Sin pensarlo demasiado, con los pies entumecidos y la boca reseca,
se encaminó hacia el mismo lugar donde lo había descubierto la tarde anterior, como si un hilo invisible lo arrastrara de regreso. El camino lo condujo de nuevo hasta las ruinas de la zona industrial. Las vallas maltratadas se doblaban hacia afuera como costillas rotas, y las hierbas crecían altas entre los bloques de cemento. Allí, en medio del silencio interrumpido, solo por el graznido lejano de las gaviotas, se alzaba la embarcación. La luz temprana revelaba con más claridad los desconchones de pintura, las vetas de óxido que corrían como venas por su costado, y las tablas carcomidas que dejaban asomar la desnudez del metal. A pesar de su aspecto moribundo, la nave conservaba una dignidad tosca, una voluntad de permanecer erguida, cuando todo a su alrededor se había rendido al abandono. Se acercó despacio, esquivando pedazos de vidrio que crujieron bajo sus botas desgastadas. El olor a sal y a óxido se mezclaba con el humo rancio que el viento arrastraba desde los talleres lejanos. El casco del barco era más imponente de lo que había imaginado en la penumbra de la noche. Alzó la mano y rozó con los dedos la superficie áspera. La pintura se desmoronó en escamas, dejando manchas blancas en su piel. Aquel contacto le produjo un estremecimiento extraño, como si hubiera tocado la piel de un ser vivo que aún conservaba un latido débil bajo las cicatrices del tiempo. Un sonido de pasos interrumpió el silencio. Al girarse, vio a un grupo de hombres que cruzaban el patio cargando herramientas. Vestían chaquetas de trabajo, botas pesadas, y el humo de sus cigarrillos les envolvía la cabeza como un halo vulgar. Uno de ellos lo señaló con la barbilla y soltó una carcajada ronca. ¿Acaso piensas comprar ese trasto?, le gritó con voz burlona, provocando las risas de los demás. Otro añadió sacudiendo el brazo hacia la embarcación. Ese pedazo de hierro lleva décadas sin ver agua. Mejor que lo uses de tumba. La mofa le salió fácil, sin intención de crueldad, como quien se divierte a costa de lo inútil. Sin embargo, aquellas risas lo hirieron como cuchilladas. Se quedó callado, con la mano aún apoyada en el casco. Los hombres se alejaron, arrastrando sus carcajadas hasta que se perdieron entre los galpones. Solo entonces permitió que un susurro escapara de sus labios. ¿Comprarlo? La idea sonaba absurda, ridícula incluso. Apenas tenía unas monedas que a duras penas le alcanzarían para un pan y un café. ¿Cómo iba a pensar en adquirir semejante ruina? Y sin embargo, la pregunta había despertado algo en él, una semilla obstinada. La nave lo había llamado, eso estaba claro, y él no podía ignorar esa voz. En la esquina del terreno, notó por primera vez la presencia de un cobertizo metálico. La puerta se abría y cerraba con la brisa, mostrando el interior abarrotado de neumáticos, latas oxidadas y herramientas olvidadas. En una silla plegable, un anciano fumaba un cigarrillo con lentitud, el humo ascendiendo en espirales alrededor de su rostro arrugado. Sus ojos seguían con calma la dirección de la mirada del recién llegado. Cuando habló, su voz sonó áspera como grava. «Está en venta, ¿sabes?», dijo, señalando con un gesto la embarcación. «Lleva ahí 15 años. Perteneció a un pescador que ya murió. La familia no quiso hacerse cargo y al final me la dejaron a mí». El hombre se aproximó, todavía incrédulo. «¿En venta?», repitió, como si la palabra fuera extranjera en su boca. El anciano encogió los hombros. «Sí, aunque nadie ha hecho una oferta en años. Demasiado trabajo para devolverla al mar. A decir verdad, la entregaría por unas monedas. Lo suficiente para quitarla del medio y liberar espacio». El exconvicto bajó la mirada hacia el suelo. En el bolsillo sentía el bulto del dinero que le había dado el Estado. Ese puñado de billetes que representaban todo lo que tenía para empezar de nuevo. El instinto le gritaba que lo guardara, que lo usara para comida o para un techo, que era una locura gastarlo en un armatoste condenado a oxidarse. Pero algo más fuerte se alzó dentro de él. Una certeza oscura, irracional, de que aquella nave y él compartían el mismo destino. Ambos habían sido construidos para algo grande, y ambos habían acabado varados, desechados por quienes no supieron verles valor. Con manos temblorosas sacó el dinero y lo extendió hacia el viejo. Este lo miró sorprendido, con la colilla vibrando entre los dedos. Durante un instante pareció debatirse entre reírse de aquella locura o compadecerlo. Pero al final, con un encogimiento de hombros,
Tomó los billetes y buscó entre los papeles amontonados en el cobertizo. Garabateó una firma torpe sobre un formulario amarillento y lo empujó hacia él. «Es toda tuya», dijo simplemente, y soltó un humo espeso que desapareció con el viento. La transacción se cerró con una rapidez absurda. Unos cuantos trazos de tinta bastaron para sellar lo que a él le parecía un pacto trascendental. Ya no tenía nada, salvo ese barco oxidado, y sin embargo sintió que, por primera vez desde que la puerta de la prisión se había cerrado detrás de él, algo le pertenecía de verdad. Cuando regresaron los mismos hombres que antes se habían burlado, lo vieron trepando por la vieja escalera apoyada contra el casco, con su bolsa de plástico colgando de la mano. Las carcajadas resonaron aún más fuertes. «¡Miren al capitán!», gritó uno. «Que avise cuando llegue el diluvio para que podamos embarcar». Otro se dobló de risa. «Ese barco no navegará nunca, salvo que aparezca un milagro». Las risas le persiguieron hasta que alcanzó la cubierta, pero él ya no respondió. Se internó en el interior oscuro, dispuesto a reclamar ese lugar como suyo. El ambiente dentro era sofocante. El aire cargado de humedad apestaba a moho y a ratas. Viejos periódicos empapados cubrían el suelo y las sogas deshilachadas colgaban como restos de un naufragio olvidado. La luz entraba a través de rendijas y grietas en los tablones clavados sobre las ventanas, dibujando franjas grises en la penumbra. Dejó caer la bolsa en un rincón y se sentó sobre un banco de madera carcomida. Por primera vez desde que había cruzado las puertas de la cárcel, estaba solo en un espacio que le pertenecía. Revolviendo entre los cajones oxidados, descubrió un manojo de mapas de navegación, los bordes quebradizos por la humedad. En un rincón encontró un cuaderno empapado, con páginas cubiertas de escritura temblorosa que hablaba de mareas, tormentas y proyectos de viajes nunca realizados. Entre esas páginas apareció una fotografía. Un hombre de manos curtidas, una mujer de mirada cansada y dos niños que reían al sol. Lo sostuvo entre sus dedos con respeto, como si hubiese invadido la intimidad de unos fantasmas, y al mismo tiempo sintió un calor inesperado, como si esos desconocidos le tendieran la mano desde el pasado. Se recostó en el banco, aspirando el olor de la madera húmeda. Afuera, el eco de las burlas se había apagado. El silencio reinaba, interrumpido solo por el crujido leve del casco y el murmullo lejano del mar. Y en ese silencio nació en él una certeza. Aquella nave era suya, aunque estuviera rota y marcada por el desprecio de todos. En ese despojo encontró un refugio y una posibilidad. Cerró los ojos y pensó que quizá, con paciencia y obstinación, aquel barco lo llevaría a un destino distinto, no sobre las olas, pero sí hacia una vida reconstruida con sus propias manos. Esa noche, mientras la lluvia menuda golpeaba contra las tablas y el frío se colaba por las grietas, comprendió que había elegido otra clase de prisión, aunque esta vez voluntaria. No eran rejas lo que lo rodeaban, sino maderas astilladas y hierro oxidado. Y sin embargo, dentro de esas paredes torcidas, había algo que nunca encontró en los muros grises de la penitenciaría: una promesa. No sabía de qué ni hasta dónde lo llevaría, pero era suficiente para no abandonar. El barco, condenado y ridiculizado, se convertía en su espejo y en su esperanza. Y así, en medio de la penumbra y el silencio, empezó el primer día de su nueva vida. Las primeras noches dentro de la embarcación no fueron distintas de una condena elegida. Una cárcel con otro rostro, pero con las mismas pruebas de resistencia. El frío se le colaba por las grietas del casco, el viento silbaba entre las tablas como un lamento, y las ratas correteaban sin miedo por el suelo húmedo. Se acostaba sobre un banco de madera demasiado estrecho y duro, envuelto en la chaqueta fina que llevaba desde la prisión, y apenas conseguía conciliar un sueño entrecortado. El agua se filtraba cuando llovía, cayéndole en la frente en gotas frías que lo obligaban a incorporarse en mitad de la madrugada. Cada crujido de la madera sonaba como un paso ajeno, cada ruido de los animales lo mantenía en alerta. Y sin embargo, aunque el barco era un lugar inhóspito y hostil, había en él una diferencia esencial. Allí estaba porque lo había elegido, porque había entregado sus últimos billetes para reclamarlo como propio. Esa certeza, por absurda que pareciera, era suficiente para impedirle huir. Cada mañana se levantaba antes de que el sol se asomara del todo,
Con los músculos entumecidos y el estómago vacío, salía a recorrer las calles cercanas en busca de cualquier cosa que pudiera servirle. Aprendió a escarbar entre los contenedores de las ferreterías y los restos que quedaban tras las obras. Encontraba martillos con mangos rotos, clavos doblados que enderezaba golpeándolos contra una piedra, tablones de madera torcidos y húmedos que todavía podían ofrecer resistencia. Cada hallazgo era un triunfo minúsculo, una chispa de propósito en medio de la nada. Los llevaba de vuelta al barco con pasos pesados pero firmes, como si arrastrara tesoros. Dentro comenzaba la rutina de su trabajo. Se arrodillaba en el suelo y raspaba la madera enmohecida con cepillos oxidados, hasta que los nudillos se le abrían en grietas sangrantes. El olor agrio del moho se le metía en la nariz, pero no se detenía. Con paciencia arrancaba las tablas podridas, reemplazándolas por pedazos improvisados que encontraba entre los escombros. El sonido del martillo retumbaba en el silencio del barco, y ese eco repetido lo llenaba de una calma extraña, como si cada golpe afirmara no solo la estructura del casco, sino también la suya propia. Con los tablones que lograba clavar, tapaba las rendijas por donde se colaba la lluvia, y poco a poco el interior comenzó a transformarse. El hambre se convirtió en su compañero constante. Con las monedas que conseguía al cargar cajas en un almacén o al barrer el suelo de una tienda, apenas podía comprar un pedazo de pan o una fruta. Muchas veces trabajaba todo el día a cambio de un simple sándwich envuelto en papel, que devoraba con gratitud. No obstante, en lugar de gastar en otra cosa, reservaba los pocos centavos que le quedaban para comprar clavos, tornillos y, alguna vez, una brocha gastada que le vendieron casi regalada en una ferretería. La gente lo miraba con extrañeza. Un hombre que apenas comía, pero que insistía en invertir en un casco abandonado. A él no le importaba. El barco era su vida, su ancla, la primera raíz que hundía en la tierra tras salir de la prisión. En uno de los cajones encontró, empapado y torcido, el cuaderno que había pertenecido al pescador, dueño original de la nave. Sus páginas, manchadas por el agua y el tiempo, estaban llenas de notas sobre mareas, tormentas y sueños de viajes nunca realizados. Había listas de reparaciones que nunca se completaron, dibujos de rutas que se perdían en mares imaginados. Entre esas páginas estaba también la foto de una familia: el pescador de rostro curtido, una mujer de mirada cansada y dos niños que sonreían con la claridad de un día soleado. La imagen estaba difusa, pero bastaba para intuir la vida que habían compartido en torno a ese barco. El hombre se quedó contemplando la foto durante largo rato, como si el papel desvaído le transmitiera un calor perdido. La colocó sobre una viga para verla mientras trabajaba, como un recordatorio de que esa nave había sido amada, había albergado sueños y que por tanto podía sostener los suyos también. El trabajo avanzaba a paso lento pero constante. Sacó montones de periódicos empapados y podridos, los arrastró fuera del barco hasta un contenedor. Barría con un cepillo roto las telarañas acumuladas en las esquinas. Recolectaba frascos vacíos y sogas deshechas, y poco a poco iba despejando el interior hasta hacerlo habitable. Cada rincón que lograba limpiar le devolvía un respiro. Cada clavo que lograba clavar recto era un triunfo íntimo. Al anochecer, cuando se tendía sobre el banco todavía húmedo, podía sentir el cansancio en todos los músculos, pero también una satisfacción desconocida. La vida alrededor del barco no se detenía. Los trabajadores de los almacenes cercanos lo veían todos los días inclinado sobre la madera, martillando, raspando, sudando hasta empaparse. Al principio se reían de él, le gritaban apodos, le llamaban capitán con sorna, como si arreglar una carcasa oxidada fuera la prueba definitiva de su locura. Él soportaba el eco de esas risas con los labios apretados, recordando los años en que las burlas y el desprecio lo acompañaban en los pasillos de la cárcel. Esta vez, sin embargo, no había guardias ni barrotes, solo un barco que se levantaba frente a él. Decidió que no permitiría que aquellas voces le apartaran de su labor. El sonido del martillo y el roce de la madera raspada se convirtieron en su muralla contra la crueldad ajena. Con el paso de las semanas, el barco comenzó a mostrar señales de cambio. Las tablas carcomidas fueron sustituidas por otras menos dañadas. El suelo dejó de hundirse bajo su peso,
y las rendijas tapadas permitieron que la lluvia ya no le mojara en mitad de la noche. Dentro, los olores nauseabundos del moho dieron paso al aroma más limpio de la madera recién lijada y del polvo que flotaba en la luz de la tarde. Un día incluso logró rescatar de un basurero un colchón abandonado, al que dedicó horas para limpiarlo y quitarle la humedad. Lo extendió sobre el banco, y aunque estaba viejo y deformado, se convirtió en el primer lugar donde pudo dormir sin sentir que los huesos se le partían contra la madera desnuda. Por las noches, encendía una vela improvisada dentro de un frasco, y a esa luz tenue escribía en un cuaderno que había encontrado en la basura. Llenaba las páginas con palabras torpes, con frases cortas en las que narraba lo que había hecho ese día, las tablas que había colocado, los clavos que había logrado recuperar, los sueños que aún se le escapaban en la memoria. Escribir le recordaba que seguía vivo, que su historia aún podía ser contada, aunque nadie la escuchara. Los niños del barrio, que al principio lo habían señalado con risas desde el otro lado de la valla, comenzaron a asomarse con curiosidad. Veían cómo, día tras día, el barco dejaba de parecer un esqueleto muerto para transformarse en algo distinto. Primero se burlaban, lanzándole preguntas irónicas sobre cuándo zarparía hacia mares imaginarios. Pero después empezaron a guardar silencio, observando el esfuerzo con una mezcla de burla y asombro. Alguno se atrevió a entrar un día y le pidió un clavo para golpear con el martillo. El hombre le dejó hacerlo, y aquel gesto mínimo bastó para encender una chispa distinta en los ojos de los niños. El barco, que hasta entonces había sido solo refugio y proyecto personal, empezó a convertirse también en un escenario. Él lo entendió sin proponérselo. No trabajaba solo para sí mismo, sino también para demostrar que lo roto podía renacer, que lo despreciado podía sostener un sueño. Cada mirada de los niños, cada visita curiosa, reforzaba esa convicción. El hambre seguía siendo una sombra diaria, pero había aprendido a soportarla como había soportado la soledad en la celda. Ahora, al menos, cada punzada en el estómago se justificaba con la visión de un espacio que se levantaba. Sabía que el barco nunca volvería al mar, que los años lo habían condenado a quedarse varado en tierra. Pero en esa condena él había encontrado un espejo de sí mismo, y al cuidarlo, al levantarlo poco a poco, estaba también reconstruyéndose a sí mismo. Así fueron pasando los días, los amaneceres y las noches frías, entre martillazos, trozos de madera recogidos en la basura y las primeras señales de respeto en la mirada de los más jóvenes. El barco dejaba de ser un esqueleto oxidado para transformarse en un refugio vivo, y él dejaba de ser el preso recién liberado para convertirse en un hombre que, con manos heridas y hambre constante, intentaba darle un sentido a la vida. Y aunque las burlas de los adultos aún resonaban a veces, aunque el peso del pasado seguía ahí como una sombra larga, comenzaba a intuir que ese casco varado podía convertirse en el lugar donde su historia, al fin, se reescribiera. El barco ya no era el mismo. Aunque seguía mostrando cicatrices de óxido y madera resquebrajada, el interior había comenzado a transformarse gracias a semanas de trabajo incansable. El hombre, con las manos endurecidas por los martillazos y los nudillos agrietados por la humedad, había logrado arrancar buena parte de la podredumbre que se acumulaba en el suelo y levantar con paciencia un espacio menos hostil. Sin embargo, esa obstinación suya no pasaba inadvertida. Los trabajadores de los almacenes cercanos y los vecinos que cruzaban por el patio industrial se detenían cada vez con mayor frecuencia a observarlo, y lo que en un principio eran solo risas pasajeras comenzó a convertirse en una rutina de burlas que lo acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer. Lo llamaban capitán cada vez que lo veían inclinado sobre una tabla, como si la palabra fuese un chiste compartido. Algunos lanzaban latas vacías hacia la cerca, riendo a carcajadas cuando el sonido metálico retumbaba contra el suelo. Otros, con sorna, le preguntaban la fecha de la botadura, asegurando que traerían chalecos salvavidas el día en que aquel casco inútil navegara sobre el asfalto. Cada grito atravesaba el aire como un recordatorio cruel de lo ridículo que parecía su empeño a ojos de todos. Durante las primeras semanas, esas voces lo perseguían por dentro como ecos de los guardias de prisión que solían reírse de él,
como cuchicheos de compañeros de celda que lo reducían a un objeto de mofa. Pero algo en él había cambiado. Ahora tenía un espacio propio, un fragmento de mundo sobre el cual ejercía control, y no estaba dispuesto a cederlo. Al principio respondía con el silencio, apretando los labios mientras levantaba la mirada solo lo suficiente para demostrar que había oído. Luego aprendió a ignorar completamente el sonido de las burlas, refugiándose en el golpeteo del martillo, en el roce áspero de la lija contra la madera, en el chirrido del cepillo metálico al arrancar la herrumbre. El barco se convirtió en su fortaleza, y los ruidos de su trabajo eran sus murallas. Cada vez que los demás reían, él golpeaba con más fuerza, como si cada clavo que hundía en la madera sellara también una herida en su interior. Los niños fueron los primeros en cambiar la naturaleza de su presencia. Al principio se acercaban en grupo, desde la otra orilla de la valla, lanzando piedrecitas o gritando frases burlonas. Gozaban del espectáculo de aquel hombre solitario que se esforzaba en reparar algo condenado a la inmovilidad. Pero la constancia con la que trabajaba fue despertando en ellos algo distinto. Se quedaron mirando cómo el interior del barco comenzaba a despejarse de basura, cómo los tablones nuevos, aunque desiguales, iban cerrando huecos, cómo la silueta del casco dejaba de ser un amasijo de ruina para convertirse poco a poco en un refugio reconocible. La curiosidad terminó superando a la burla. Un día, cuando el sol de la tarde teñía de naranja la chapa oxidada del almacén vecino, dos niños se atrevieron a entrar. Avanzaron con torpeza, esperando una reprimenda, pero él se limitó a observarlos sin detener su labor. Uno de ellos, con el cabello erizado como un nido desordenado, se quedó quieto junto a él y preguntó si podía usar el martillo. El hombre dudó, pero luego le ofreció un clavo torcido y un pedazo de madera sobrante. El chico golpeó con fuerza, clavando el metal en diagonal, y soltó una risa victoriosa al ver que había dejado su marca. Se marcharon enseguida, corriendo hacia la valla, pero al día siguiente regresaron acompañados de otros niños. Desde entonces, cada jornada traía consigo la visita de pequeños grupos que se asomaban al barco, ya no para insultarlo, sino para mirar, para preguntar, para participar en gestos mínimos. Uno le llevó un farol viejo, con el cristal roto, que había encontrado en casa de su abuelo. Otro depositó sobre la cubierta unas conchas de mar que guardaba como tesoro. Una niña, más tímida, le ofreció un pequeño compás de plástico, asegurando que todo barco necesitaba uno. Esos regalos humildes fueron ocupando los estantes improvisados que él había colocado en las paredes del camarote. De pronto, el espacio dejó de ser un reducto de soledad para convertirse en un lugar donde se acumulaban signos de vida. Los adultos seguían mirando con recelo. Los hombres que antes lo ridiculizaban aún pasaban riendo, aunque con menos seguridad. Se detenían unos segundos más de lo habitual, observando el progreso evidente en el casco, el color nuevo que las pinceladas de pintura rescatada aportaban a un costado. Luego retomaban la marcha con una broma en los labios, pero ya no era la carcajada sonora de antes, sino una risa incómoda, cargada de duda. Algunos incluso inclinaban la cabeza en un gesto breve de saludo, como si reconocieran, a su pesar, la fuerza de la perseverancia. El barco mismo se convirtió en una atracción del barrio. Desde la calle se veía cómo el interior dejaba escapar un resplandor distinto cuando él encendía las velas al anochecer, cómo el humo de su pequeño fogón improvisado ascendía recto en el aire frío. Cada día, el lugar donde antes reinaba el abandono, ahora respiraba actividad, y esa transformación no pasó inadvertida para nadie. Dentro, él sentía cómo algo en su propio espíritu cambiaba. Ya no era el preso recién liberado que deambulaba perdido por la ciudad. Ahora tenía un rol, aunque fuera extraño, aunque los demás lo llamaran capitán con sorna. Ese título comenzó a adquirir para él un peso distinto. Se descubrió sonriendo al escuchar a los niños gritarlo desde la valla, no como una ofensa, sino como un reconocimiento. «¡Capitán!», repetían, y la palabra llenaba el aire de una resonancia inesperada. Las noches ya no eran tan silenciosas. A veces los niños se sentaban junto a la valla, compartiendo historias que él escuchaba mientras trabajaba dentro. Alguno preguntaba por el mar,
por cómo era viajar en un barco de verdad. Y él, que nunca había navegado, inventaba relatos de tormentas lejanas, de peces gigantes que saltaban sobre las olas, de horizontes interminables donde el sol se hundía rojo y brillante. No le importaba mentir, lo hacía para que la magia del barco continuara viva, para que ellos vieran en esa carcasa inmóvil una puerta hacia mundos imaginados. El interior se volvió más habitable. Construyó un estante con maderas rescatadas, donde colocó la foto de la familia del pescador, el cuaderno con los sueños inconclusos y sus propias páginas torpes llenas de frases escritas por la noche. El colchón limpio, aunque deformado, ya no olía a humedad sino al jabón que había conseguido para lavarlo. El espacio olía a polvo, sí, pero también a madera trabajada y a humo de vela. Allí, en ese lugar que todos consideraban inútil, él había encontrado algo cercano a un hogar. Con el paso de los meses, la percepción del barrio cambió poco a poco. Los niños que antes lo ridiculizaban, ahora se enorgullecían de contar a sus amigos que habían entrado en el barco del capitán. Los vecinos comenzaron a detenerse en la valla, no para mofarse, sino para mirar en silencio. Algunos murmuraban entre sí, preguntándose si acaso aquella obstinación escondía un sentido. La burla se fue transformando en un reconocimiento tímido, aún no declarado en voz alta, pero presente en cada gesto, en cada mirada menos dura, en cada silencio menos hostil. Él, por su parte, comprendió que había dado un paso más allá. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ni siquiera de tener un refugio donde dormir. Ahora había una comunidad, pequeña pero real, que lo observaba y que comenzaba a girar en torno a esa nave anclada en tierra. Lo que una vez fue ruina y desprecio, se estaba convirtiendo en símbolo. Y aunque aún no podía adivinarlo, en su interior ya presentía que aquel barco iba a tener un papel mucho más grande del que había imaginado. La risa cruel no había desaparecido del todo, pero había perdido filo. Se había vuelto un eco lejano frente a los sonidos de la madera trabajada, frente a las voces de los niños que ahora lo llamaban capitán con una sonrisa distinta, frente a la creciente certeza de que lo que hacía tenía un sentido. Cada noche, al recostarse en el colchón improvisado y ver la vela titilando en el frasco de vidrio, sentía que estaba construyendo no solo un refugio, sino una nueva identidad. El barco era su espejo, y al igual que él estaba aprendiendo a levantarse de las ruinas. Y así, entre martillazos, risas transformadas y miradas curiosas, el hombre comprendió que la burla podía convertirse en reconocimiento, que el desprecio podía transformarse en respeto, y que incluso lo roto podía volver a tener un lugar en el mundo. Lo que había comenzado como un acto de desesperación se estaba convirtiendo en una historia que nadie alrededor podía ignorar. El barco, aquel armatoste inútil que tantos habían condenado, se erguía ahora como un testimonio de resistencia. Y él, que había sido enterrado por el tiempo y por la injusticia, se erguía con él. El verano comenzaba a declinar y el aire se volvía más húmedo, cargado de un olor metálico que precedía los cambios bruscos del tiempo. El barco, que hasta hacía pocos meses había sido una carcasa olvidada, ahora respiraba con otra presencia. Sus tablas parchadas, las ventanas aseguradas y los tablones recién pintados con restos de pintura, donados o rescatados, lo hacían parecer menos un cadáver y más un cuerpo con cicatrices de guerra. Los vecinos lo miraban distinto, los niños lo frecuentaban como si fuese un lugar secreto, y el hombre sentía que cada golpe de martillo le había devuelto un fragmento de sí mismo. Sin embargo, la naturaleza, indiferente a sus esfuerzos, se preparaba para ponerlo a prueba. Un día, mientras trabajaba en el costado norte del casco, notó cómo el viento cambiaba. Soplos cortantes venían del mar, trayendo olor a sal más fuerte de lo habitual. En el horizonte, hacia el oeste, unas nubes grises se acumulaban, con un peso ominoso, aunque todavía quedaba sol en el cielo. Escuchó en los muelles a los estibadores hablar en voz baja, con la seriedad de quienes reconocen un peligro inevitable. Decían que una tormenta se había formado mar adentro y que en cuestión de horas golpearía la costa con furia. Los rumores pasaban de boca en boca y se esparcían como fuego. Sería una de esas tormentas rápidas, violentas, que arrasan en una sola noche lo que otros desastres no logran en semanas. El hombre se detuvo, observó su embarcación
y comprendió que estaba frente a un desafío distinto a todos los que había enfrentado desde que salió de prisión. No era la burla de los demás, no era el hambre que lo consumía, no era el pasado que lo perseguía, era la naturaleza misma, el viento y el agua dispuestos a arrastrarlo todo. Por primera vez desde que compró aquel barco oxidado, sintió miedo real de perderlo. Pero el miedo se mezcló con una determinación obstinada. Sabía que no podía permitir que se derrumbara después de todo lo que había invertido en él. Pasó el resto del día corriendo de un lado a otro, recogiendo maderas, trozos de cuerda, clavos y todo lo que pudiera servir para reforzar el casco. Sujetó con firmeza los tablones más frágiles. Clavó con furia los refuerzos. Cubrió con lonas los huecos donde la lluvia se colaba. Los niños lo observaban desde la valla, en silencio esta vez, sin risas ni burlas. Uno de ellos se atrevió a preguntar si el barco resistiría. El hombre se quedó pensativo y respondió con honestidad. No lo sabía, pero haría todo lo posible para que así fuera. La mirada asustada de los niños le hizo comprender que no eran solo sus sueños los que estaban en juego, sino también la seguridad de otros. Cuando cayó la noche, el viento ya rugía con violencia. Los árboles cercanos se doblaban como si fueran de papel, las hojas volaban por el aire, y el cielo se iluminaba con relámpagos que partían la oscuridad en destellos azules. La lluvia empezó a azotar el suelo con fuerza, y pronto se convirtió en un aguacero que hacía vibrar las chapas oxidadas de los almacenes. El hombre se encontraba dentro del barco, ajustando una cuerda que mantenía firme una de las lonas, cuando escuchó un golpe frenético en la puerta. Al abrirla, dos niños empapados con los rostros desencajados por el miedo cayeron en sus brazos. Apenas podían hablar, pero entre sollozos explicaron que el agua había inundado su casa y que sus padres los habían enviado corriendo hacia el único lugar que podía resistir, el barco del capitán. No tuvo tiempo de responder cuando otros golpes resonaron en la puerta. Una madre con un bebé en brazos, un anciano apoyado en un bastón, luego otra familia entera. Todos buscaban refugio en la embarcación, que hasta entonces había sido motivo de burla. El hombre abrió las puertas sin dudar, ayudándolos a entrar, acomodándolos en los rincones más secos. El espacio, aunque estrecho, se llenó rápidamente de cuerpos mojados, de respiraciones agitadas, de llantos de niños. Afuera la tormenta rugía como un monstruo hambriento, pero dentro del casco la gente encontraba un respiro. El barco crujía, sacudido por las ráfagas, pero no se rendía. La madera reforzada resistía, las lonas mantenían a raya las filtraciones, y las cuerdas se tensaban sin romperse. El hombre recorría el interior, revisando cada punto débil, empujando con el hombro allí donde la estructura se doblaba, amarrando con nudos improvisados lo que podía ceder. Sus manos se llenaron de ampollas. La espalda le ardía, pero no se detuvo ni un instante. Sentía que no solo estaba defendiendo una estructura de madera y hierro, sino la vida de todas las personas que habían confiado en él en aquella noche de terror. Las horas parecían eternas. El viento golpeaba con furia, la lluvia caía como un diluvio, y el agua subía por el terreno, inundando las calles. Desde una pequeña rendija, el hombre alcanzaba a ver cómo los coches quedaban medio sumergidos y cómo las ventanas de los edificios reventaban bajo la presión del agua. El mundo alrededor parecía desmoronarse, pero el barco resistía. Cada crujido del casco se convertía en una oración muda. Cada golpe de viento era un recordatorio de la fragilidad de su esfuerzo. Pero la nave, construida para desafiar las olas, parecía recordar su propósito incluso en tierra. En el interior, las familias se acurrucaban unas junto a otras. El hombre caminaba entre ellos, entregando palabras de calma, asegurándoles que resistirían. La niña que había regalado el pequeño compás lloraba abrazada a su madre, y él se inclinó para decirle que todo capitán sabe cómo mantener a flote su barco. Sus palabras eran simples, pero bastaron para que la niña dejara de sollozar y lo mirara con un respeto que le erizó la piel. En ese momento comprendió que el título de capitán ya no era una burla, sino una responsabilidad que debía honrar. La tormenta alcanzó su punto más brutal cerca de la medianoche. El barco temblaba con cada ráfaga, las tablas se estremecían, y el agua alcanzaba a golpear los soportes sobre los que descansaba.
Hubo un instante en que el hombre creyó que todo se vendría abajo, que el casco se partiría en dos y que quedarían expuestos a la furia de la tormenta. Pero apretó los dientes y se aferró a las cuerdas, reforzando los nudos, sosteniendo con su cuerpo los puntos más débiles. Era como si él y la embarcación fueran uno, dos seres castigados por la vida, pero determinados a resistir. Cuando al fin la tormenta comenzó a amainar, un silencio pesado se instaló poco a poco. El rugido del viento se transformó en un murmullo distante. La lluvia perdió intensidad, y el amanecer trajo consigo un cielo aún gris pero menos amenazante. Dentro del barco, las familias comenzaron a moverse, a levantarse con pasos temblorosos, y uno a uno salieron al exterior. La imagen que encontraron era desoladora. Calles convertidas en ríos, casas derrumbadas, árboles caídos y restos de techos esparcidos por todas partes. Sin embargo, allí estaba el barco, firme sobre sus soportes, con apenas algunas tablas desprendidas y marcas de agua en el casco. Los sobrevivientes se volvieron hacia él con miradas de gratitud. Una madre le tomó las manos y se las apretó con fuerza, murmurando bendiciones. El anciano del bastón inclinó la cabeza en señal de respeto. Los niños, con los ojos brillantes, lo llamaban capitán, pero esta vez lo hacían con orgullo y no con burla. El hombre se quedó en la puerta del barco, exhausto, con la ropa empapada y las manos heridas, pero con el corazón lleno de una sensación que no conocía. La certeza de haber sido necesario, de haber salvado vidas. La noticia se esparció rápidamente por el barrio. Lo que antes era objeto de risas ahora se convirtió en motivo de conversación. La gente contaba cómo el barco había resistido cuando muchas casas cedieron, cómo aquel hombre había abierto las puertas para todos sin dudar, cómo la embarcación que parecía inútil había sido un refugio en la noche más cruel. Los que antes se burlaban comenzaron a verlo con otros ojos, reconociendo en su obstinación una fuerza que no habían sabido valorar. Esa mañana, mientras observaba los daños a su alrededor, comprendió que tanto él como su barco habían pasado una prueba definitiva. Habían resistido juntos, habían demostrado su valor cuando nadie lo esperaba. Y aunque las calles tardarían semanas en recuperarse, y aunque las cicatrices del barrio serían profundas, él sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre intentando sobrevivir en un mundo que lo despreciaba. Ahora era el capitán de un barco que había salvado a su gente en medio de la tormenta. Y esa certeza, más fuerte que el cansancio, lo acompañaría desde aquel día en adelante. El barrio despertó de la tormenta como de una pesadilla. Las calles estaban cubiertas de barro y de ramas arrancadas por el viento. Las fachadas de muchas casas habían cedido, y el olor a humedad lo impregnaba todo. El agua que durante la noche había subido como un monstruo dispuesto a tragarlo todo, retrocedía ahora dejando tras de sí charcos oscuros y restos de muebles y enseres que flotaban como cadáveres sin dueño. La gente salía con cautela, mirando con incredulidad la destrucción, y entre los comentarios que se repetían, había un nombre, una historia común: el barco que había resistido cuando las casas se hundían. El hombre permaneció largo rato en la entrada de su embarcación, con la espalda apoyada contra el marco de madera reforzado y la vista perdida en el paisaje devastado. Estaba exhausto. Cada músculo le dolía, las manos le escocían cubiertas de heridas, y el cuerpo entero le pedía descanso. Pero en su interior ardía algo distinto, una llama nueva que lo mantenía erguido pese al cansancio. La noche anterior había sido un infierno, y sin embargo, de ese infierno había emergido otra vida. Ya no era el expresidiario sobre quien caían todas las sospechas, el hombre sin lugar ni futuro. Ahora la gente lo miraba con gratitud, y ese reconocimiento, tan extraño para él, lo llenaba de una fuerza desconocida. Las primeras en llegar fueron las madres que habían encontrado refugio en la bodega durante el temporal. Una de ellas, todavía con la ropa húmeda y el rostro pálido, se acercó con un pequeño pan envuelto en un paño y se lo tendió. Dijo que no era gran cosa, pero que era lo que tenía para agradecerle. Él aceptó el regalo con torpeza, sin saber qué decir, y el gesto lo conmovió hasta el punto de sentir que los ojos se le humedecían. Luego llegaron otros vecinos, algunos con herramientas,
otros con madera rescatada de los restos de sus casas, otros simplemente con palabras de respeto. Cada cual quería contribuir de algún modo, como si ayudar a reparar el barco fuese también reparar su propia vida destrozada por la tormenta. El trabajo colectivo comenzó casi de inmediato. Los hombres que antes lo habían ridiculizado se presentaron con martillos y sierras, y aunque sus movimientos eran torpes al principio, pronto se pusieron a la par con él, clavando tablones, reforzando los soportes, asegurando las lonas. Las mujeres fregaron el interior con agua y jabón, quitando el olor rancio que se había intensificado durante la tormenta, y encendieron velas que perfumaban el aire con cera caliente. Los niños se dedicaron a pintar el casco con brochazos de colores improvisados, trazando flores, peces y soles, convirtiendo lo que había sido un cascarón gris en un mural vivo que atraía la mirada de cualquiera que pasara cerca. El barco, que ya era un refugio, se transformó en un símbolo. La gente comenzó a reunirse allí al anochecer, compartiendo lo poco que tenían: un termo de café caliente, unas rebanadas de pan, un puñado de nueces. Se sentaban en bancos improvisados, conversaban de sus pérdidas, de sus miedos, pero también de la esperanza que aún les quedaba. El hombre escuchaba más de lo que hablaba, sentado en silencio mientras la vida bullía a su alrededor, y por primera vez en décadas se sintió parte de un todo, no un desterrado ni un paria. Los niños, sobre todo, lo miraban con una devoción que lo desconcertaba. Lo llamaban capitán ya sin sombra de burla, y él empezaba a aceptar el título con naturalidad. Una tarde, una niña de cabello trenzado se acercó con un pequeño objeto escondido entre las manos. Era una semilla de girasol envuelta en papel. Le explicó que su madre solía plantarlas en primavera, y que quería que el capitán plantara una también junto al barco. Él tomó la semilla con cuidado, como si fuese un tesoro, y esa misma noche cavó un pequeño hoyo en la tierra húmeda. Depositó la semilla y la cubrió con suavidad. Al hacerlo, sintió que estaba enterrando algo más: los años de odio, de dolor y de vergüenza. Y al mismo tiempo, sembraba una promesa de futuro. Los días siguientes trajeron nuevas ofrendas. Un carpintero le llevó una bolsa de clavos nuevos. Un tendero apareció con una lata de pintura azul. Una anciana le entregó un pan recién horneado, diciendo que había preparado demasiado. Cada gesto se sumaba a la corriente que ahora fluía hacia él, como si la comunidad entera hubiera decidido adoptarlo y reconocer en él a alguien que ya no era el marginado del pasado, sino el hombre que había protegido a sus vecinos cuando más lo necesitaban. Dentro del barco, el espacio se llenó de vida. Se construyó una mesa tosca con maderas rescatadas, donde los niños dejaban dibujos de barcos en alta mar con el nombre del capitán escrito en letras grandes. En los estantes se acumulaban mantas, linternas, frascos con comida seca. El hombre, al entrar cada noche, miraba todo aquello y se preguntaba si no estaría soñando. Recordaba con nitidez las primeras noches en que se había recostado sobre la madera húmeda, rodeado de ratas y escombros, y comparaba ese recuerdo con el presente lleno de risas y conversaciones. La diferencia era tan grande que le costaba reconocer que se trataba del mismo lugar. La semilla de girasol germinó con rapidez. Un brote verde emergió de la tierra y los niños lo celebraron como si fuese un milagro. Iban todos los días a comprobar su crecimiento, y cuando al fin apareció la primera flor amarilla, el barco y su entorno adquirieron un aire de santuario. La flor se convirtió en un símbolo más, un recordatorio de que de lo pequeño y despreciado podía nacer algo hermoso y fuerte. El hombre la miraba cada mañana con la misma emoción con la que contemplaba el casco parcheado de la nave. Ambos eran pruebas de que lo roto podía rehacerse. Las reuniones alrededor del barco se volvieron habituales. Algunas noches, los ancianos contaban historias de sus años de juventud, de cuando trabajaban en los muelles o salían a pescar. Las mujeres compartían recetas, intercambiaban semillas para plantar en los patios arrasados. Los niños jugaban a ser marineros, inventando viajes imaginarios, y él, que nunca había navegado, se veía en la obligación de contar aventuras inventadas de mares lejanos y criaturas fantásticas. Todos escuchaban con atención, y en esas historias, aunque fueran falsas, él encontraba también una verdad, la de la necesidad de creer,
de soñar, de reconstruir juntos. El cambio en la manera en que lo trataban era evidente. Ya nadie lo llamaba expresidiario, ni lo miraban con recelo. Había dejado de ser el extraño para convertirse en el capitán, y esa palabra, repetida en boca de niños y adultos, se volvió un título legítimo. Un día, mientras observaba a los niños pintar con entusiasmo una nueva capa de color en el costado del casco, comprendió que lo habían integrado, que lo habían aceptado como uno de los suyos. La risa cruel de antes se había transformado en una risa compartida, en alegría sincera. Una noche, al quedarse solo en el interior del barco, encendió una linterna y abrió el viejo cuaderno del pescador que había encontrado meses atrás. Releyó las páginas manchadas de agua, las listas de reparaciones, los sueños de viajes no realizados. Esta vez no sintió tristeza por los proyectos inconclusos, sino una especie de continuidad. Aquella familia que había soñado con navegar había dejado su barco en tierra, y él, muchos años después, lo había rescatado para otro propósito. No navegaría jamás por los mares, pero estaba navegando en la vida de una comunidad que había necesitado un refugio. Cerró el cuaderno con cuidado, lo colocó en el estante junto a la foto del pescador y su familia, y pensó que tal vez, de algún modo, ellos también estarían orgullosos. El tiempo pasó, y cuando llegó el primer frío del otoño, el girasol se inclinaba pesado de semillas, preparándose para esparcirlas al viento. El hombre lo miraba cada mañana, convencido de que en aquellas semillas estaba escrito el futuro. Quizás los niños las recogerían y plantarían en otros patios. Quizás crecerían flores en distintos rincones del barrio. Y así como ese girasol había nacido junto al barco, su propia vida también había florecido de entre las ruinas. El barco nunca volvería a tocar el mar, pero se había convertido en algo más grande. Un monumento a la resistencia, a la esperanza, al poder de reconstruirse cuando todo parecía perdido. El hombre que había salido de la cárcel con una bolsa de pertenencias inútiles y un futuro inexistente, se había transformado en el capitán de un símbolo. Ya no caminaba con la mirada baja, ya no temía el juicio de los demás. Ahora caminaba erguido, sabiendo que, aunque marcado por cicatrices, había encontrado un lugar en el mundo y una razón para seguir. Y mientras el viento de otoño agitaba las lonas y hacía crujir suavemente la madera, se sentó en la entrada del barco, observó a los niños correr alrededor y a los vecinos charlar cerca de la cerca, y comprendió que su historia y la de la embarcación estaban ya entrelazadas para siempre. Lo que había nacido como burla se había convertido en respeto, lo que había sido ruina se había transformado en refugio, y lo que había sido un hombre derrotado se alzaba ahora como capitán y guardián de la esperanza de todos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Mira también nuestros otros videos con relatos increíbles que te sorprenderán. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran esta historia de esperanza.